político, jefe de redacciones de diarios, de revistas. Hoy brilla en Radio Mitre, lo leen en La Nación. Me refiero a Jorge Fernández Díaz. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, ¿cómo te va? Muchas gracias. Un placer tenerte. Hoy leía con mucha atención dos columnas. La tuya, primero la leí esta mañana temprano, que nos íbamos a ver, y también complementé en una parte con la de Liotti, que él decía, Zygmunt Bauman, ¿se viene una emboscada imperceptible? Claro, es lo que presiente Liotti y dice con muy buen criterio. Es un poco lo que presentíamos cuando eligen a Alberto Fernández, ¿no? Presentíamos que podía ganarle, que ese truco de elegir a un dirigente de no kirchnerismo más duro podía funcionar. Y dice, claro, con el diario El Lunes, dice Liotti, era fácil luego decir, claro, venía por acá la mano. Lo que él dice ahora es lo que se huele, aunque ninguno de nosotros se atreve a decirlo, es que va a haber un voto castigo al gobierno. Yo no creo que no tenemos verdaderamente... primero, no se puede profetizar en Argentina. Segundo, los encuestadores tienen un 40% de personas que no contestan, que no quieren responder. Por lo tanto, son herramientas muy parciales. Creo que va a haber una gran sorpresa. Creo que dentro de exactamente una semana, acá, que se va a cubrir esa elección, va a ser una elección muy sorprendente, y bueno, vamos a ver qué pasa. A mí me impacta mucho la campaña política de Massa, ¿no? Que lo vas a tener en un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque es una campaña a favor de la oposición. Yo no sé si la oposición va a poder, pero digamos, un día sale en los diarios, la verdad, que él solito creó 2 millones de pobres nuevos. Luego que tiró un tarifazo a 10 días de las elecciones, del 400, hasta el 400%. Después, unas fotos que está produciendo la campaña de Massa extraordinarias, que son las fotos del hambre a 50 metros de la Casa Rosada. Y si vos seguís, la pobreza andándose, la reserva del Banco Central, es decir, es impresionante la cantidad de malas noticias que el candidato Massa, el ministro Massa, que es la misma persona, dio durante todo este tiempo. Esta es la verdadera campaña de Massa contra sí mismo, con la realidad, con la pura realidad. Bueno, por eso me resulta muy inverosímil que la sociedad argentina vaya a darle un gran voto al responsable de esto. No es el único responsable, detrás está el kirchnerismo, está la mala gestión de Alberto Fernández, la Cristina Kirchner, que es la que está dirigiendo todo este operativo. Pero cuesta creer que, ya sabemos que el peronismo tiene una base muy alta, cada vez más alta esa base, porque cada vez han fidelizado, hay cada vez más dependencia, como en las provincias, ¿no? Hay un momento que siempre la lucha de los que creímos en una sociedad abierta y republicana de estos años ha sido que no se cruce esa línea de no retorno que se cruzó hace rato en Formosa, que se cruzó en Santa Cruz, y ese es el gran proyecto kirchnerista de todos estos años. Hay un momento que haya tanta gente dependiendo del Estado, de manera directa o indirecta, o comiendo de su mano, que bueno, que el voto, por más que te va mal, por más que el voto bronca no funciona, y los opositores son menos sparring. Bueno, pero ahí, Jorge, mirá, y esto tiene que ver con lo que estás analizando y lo que escribías esta mañana. Vos ponías, hace 3 décadas que el peronismo es una fábrica de militantes desencantados y que ese peronismo es el arquitecto del edificio en ruinas que es hoy nuestro país. Pero con ese dato tan demoledor que escribiste, ¿por qué sigue siendo competitivo? Yo creo que por 2 o 3 razones. Primero, porque el peronismo ha logrado colonizar, y no solo con el clientelismo, sino colonizar, ha dado una batalla cultural y colonizar los cerebros de muchas personas, porque el modelo peronista no solo es profundamente equivocado, 40 años después lo podemos verificar, sino que ha sido tomado en parte por muchos opositores, por gente que no ha votado el peronismo, es decir, ha creado una cultura de qué hacer con el Estado, qué hacer con las relaciones internacionales, qué hacer con la cultura del trabajo, que se hace a la manera peronista. El peronismo es quien más gobernó y quien más condicionó a los que no gobernaban. Es decir, ahora se cumplen 40 años de la democracia argentina. Hay varios sociólogos diciendo, no, el problema es la democracia
es la que está en deuda con la justicia social en la Argentina. No, muchachos, miren, la democracia es el cimiento de una casa. Es fundamental los cimientos de una casa, pero no son lo único. Después están las paredes, los techos, la plomería, miles de otras cosas. Nosotros tenemos que tener unos cimientos fuertes que nunca tuvimos, con seguridad jurídica que nunca tuvimos, y después vendrán otros arquitectos. Ahora, los que condujeron, diseñaron la arquitectura de esta democracia en los últimos 40 años, y los que fueron los maestros mayores de obra fueron los peronistas. De hecho, hay muchos desencantados del peronismo, primero de Menem, después de Duhalde, después del 2001, después de muchos desencantados del kirchnerismo, que se han ido a otros lados. Está llena la posición de peronistas desencantados que dijeron, mira, el peronismo es una máquina de generar patologías sociales y pobreza. Bueno, no funciona más. Es decir, a ver, yo lo que digo es esto, José, vos llegás a un pueblo, está todo devastado el pueblo. Vos decís, ¿quién fue? Che, los marcianos, los neoliberales. ¿Quién es el responsable de esto? Porque si no, no hay responsable. No, muchachos, estamos hace 40 años, yo estoy hace 42 años haciendo periodismo y con los ojos más o menos abiertos acá, equivocándome, como todo el mundo, digamos, ¿no? Pero digo, a ver, 40 años después, ¿quién más o menos puso el sesgo de la Argentina? ¿Quién más o menos dijo lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién condujo? ¿Quién es el arquitecto de esta casa en ruinas? Bueno, es el peronismo y se tiene que hacer cargo el peronismo de esta historia. Bueno, y es por eso que hay tantos desencantados del peronismo fuera. Justamente van a buscar otro lugar porque dicen, ese peronismo ya es un dispositivo fallido. Y entonces, a ver, creo que esto es... ¿Por qué digo que es muy importante? Porque me parece que si no hay un diagnóstico de fondo, vamos a ir a unas elecciones este año, que no son solamente estas, sino otras que vienen, sin un diagnóstico de qué es lo que no funcionó, qué es lo que hicimos mal durante todos estos años. Bueno, si nosotros no nos atrevemos, y te digo que es un tabú meterse con el peronismo, prefieren meterse con la democracia y cuestionar la democracia, algunos sociólogos, politólogos, y para no perder clientes y para no ser criticados, prefieren criticar la democracia a criticar el peronismo, ¿no? Con eso, de eso no se habla, ¿viste? Como tener un abusador en tu casa, tío abusador, ¿viste? Hay una mala, claro, una familia que está sufriendo, pero del tío no se habla. No, es el tío el problema. El tío es el que creó la cultura de toda esta destrucción, de cómo nos alineamos internacionalmente, de qué hicimos con el déficit fiscal, qué hicimos con el Estado, cómo manejamos el clientelismo, qué hicimos con la cultura de trabajo, cómo creamos un empresariado totalmente corporativo que está esperando que gane masa o tratar de transar con algún otro porque quiere cazar en el zoológico. Es decir, toda una serie de patologías son el modelo peronista. Pero esto no se habla, tienen miedo que te digan gorila, tienen miedo, te psicopatían con una cosa extraordinaria. Yo, que alguna vez estuve cerca del peronismo, lo puedo decir. Es gracioso. Si vos decís algo contra el peronismo, sos la reencarnación de los bombardeos de junio del 55 o sos la revolución libertadora. Es una estupidez, muchachos. Hace 40 años que vivimos en democracia. Y el peronismo, este peronismo, el de la matanza, el que creó 50% de gente que está fuera del sistema. Mira, nosotros podemos discutir a Perón. Perón se inspiró en Mussolini, como para no discutirlo, ¿no? Ahora, Perón quería un Estado fuerte, orden y justicia social. Eso es lo que quería, también era el socialismo nacional de Mussolini. Querían, básicamente, más allá de la experiencia europea. ¿Qué es lo que quería Perón? Quería esto. Bueno, hoy hay un desorden monumental en la Argentina, porque además largan a los presos, tienen una ideología que no sé de dónde salió, que los presos, que los delincuentes son las grandes víctimas del capitalismo, entonces hay que largarlos y que hagan lo que quieran, o sea que están de parte de los delincuentes y contra los pobres, porque los más sufren son los pobres. A los pobres los mandaron a trabajar en negro, destruidos, completamente destruidos, los dejaron en manos de los narcos. Entonces, el desorden es bestial. Además, económicamente, vos sabés bien el desorden en el que estamos viviendo. Entonces, el desorden es un desastre. Un Estado fuerte. Un Estado es un desastre. La salud es un desastre. La escuela pública la devastaron. Es decir, todos los servicios esenciales que tenía que prestar el Estado es un Estado fallido y quebrado, que además sirve como agencia de colocaciones en la Argentina. Entonces, si Perón se despierta, Perón, muchachos, Perón,
se despierta y mira lo que hicieron en estos 40 años, devastaron la Argentina, la convirtieron, bueno, en Formosa, con el perdón de los formoseños. Hablando de contexto y de declaraciones, hubo muchas declaraciones por estos días y una es la de Sergio Berni. Hace un ratito la veíamos en el pase con Luis Majul, pero me interesa traértela para ver los falsos dilemas que hay. Mirá lo que decía Sergio Berni. Yo creo que Patricia Bullrich lo único que ha hecho es copiar mi discurso, copiar mi metodología de trabajo, con la diferencia que nunca le salió. Si yo le pregunto a usted, dígame cuáles son los resultados o los logros obtenidos en materia de seguridad de Patricia Bullrich, no hay uno solo que me pueda anunciar. Si quiere, hacemos un juego. Todas estas cuestiones que van surgiendo de campaña, y más allá de Berni, que en esto sería un actor de reparto dentro de los presidenciables y demás, tienen que ver con otra cosa que vos ponés respecto al peronismo y que también hablas de dos candidatos de Juntos por el Cambio. Dijiste, Larreta acepta implícitamente la idea del panperonismo, sí, y Bullrich piensa que eso es gatopardismo. ¿Vos crees que esa es la Y de esta elección en Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que esta es la discusión y lamentablemente la campaña no dilucidó, la campaña interna de Juntos por el Cambio no dilucidó este asunto. Porque, a ver, acá hay primero quiero dedicarme un poco al ministro de Inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Un chanta, verdadero chanta. La provincia de Buenos Aires está devastada desde el punto de vista de la inseguridad y este señor es uno de los, no es el único, es uno de los responsables. Le entregaron a la policía, a la mala policía, el negocio del narcotráfico. Eso lo sabe cualquiera que vive en la provincia de Buenos Aires, y han sido conniventes con el narcotráfico. Y le pegan a lo que más le duele, que es que efectivamente Patricia Bullrich tiene buena reputación en el tema de la inseguridad. Quizás no en otros temas, pero sí en el tema de proveer seguridad. O por lo menos tener una actitud diametralmente opuesta a esta actitud de mano fofa, que no es que mano fofa con la delincuencia y con el crimen organizado. Con respecto a Juntos por el Cambio, a mí me parece que lo único... A ver, hay una gran diferencia entre el, vamos a decir, el larretismo y el burrichismo. Y el burrichismo, es horrible esto, pero bueno, entre Larreta y Bullrich, digamos, ¿no? Y es una discusión bastante interesante de tener. Bueno, en este país donde está todo, hay una gran corporación, los sindicalistas, los empresarios, sí, los empresarios que dicen, después vienen y dicen, te dicen a vos que estamos por esto y después negocian con Massa. El genérico sí, es muy los grande, hay de todo, sí, ¿no? Sí, hay de todo, sí. Hay de todo, Los sindicalistas son mega millonarios, los piqueteros, hay 50 mafias, está armado, todo este sistema corporativo está armado en una gran mafia violenta, además, con poder de lobby y con poder de violencia. Entonces, ¿cómo se desarma este asunto? Entonces, es interesante. Larreta dice, propone, no quiero poner palabras en su boca, propone una especie de, vamos a una especie de gobierno de transición, todos juntos, esto si no estamos todos juntos no lo podemos desarmar, y todo. Bueno, uno se pregunta, bueno, si están todos juntos, ¿cómo negocia con Moyano? A Moyano, ¿cómo lo para? A los gordos de la CGT, a los metrodelegados, ¿cómo los para? ¿No? Bueno, dice Larreta, bueno, como hice en la ciudad. Bueno, la ciudad hizo varias cosas cuestionables. De hecho, lo cuestiona mucha gente en la ciudad. Ahora, ¿es posible que él tenga razón? Puede ser que tenga razón, que haya que hacer pensar, bueno, viene un gobierno de transición donde se va a tratar de negociar algunas cosas con mayorías parlamentarias, ir pasando el desfiladero frente a un grupo que se consolidó en estos 4 años, se consolidó, profundizó la captura mafiosa del Estado y de las corporaciones. Después Patricia Bullrich dice, no, eso es gatopardismo. ¿Qué es gatopardismo? De alguna manera es la vieja frase, ¿no?, de Lampedusa, que es cambiar un poquito para que nada cambie. Eso sería gatopardismo, sí, ¿no? Es decir, diciendo, bueno, el panperonismo, que es, hay peronismo en todos lados y un poco podemos negociar todo, y bueno, hagámonos los giles con esto, con aquello y todo. Entonces ya el cambio se va no solo lentificando, sino se va transformando genéticamente en otra cosa. Por otra parte, Bullrich dice, no, esto hay que enfrentarlo de manera decidida, como acaba de decir, con mucha valentía, con liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces, a ver, era una discusión, es una discusión interesante de cómo se desmonta esto. Es muy Esta interesante. discusión, Es la discusión que claro, no pero no estuvo. se dio esta No discusión. estuvo, no Yo- estuvo. no estuvo. O sea, No. hay que intuirla, hay que semblantear a los Es así. personajes y tratar de sacarlo, porque una discusión verdadera merecía la pena. Quizás la verdad está en el medio. Quizás la verdad está en el medio, en que haya que negociar algunas cosas y ser duro en otras. Tal vez, no lo sé. Pero es una discusión que yo creo que Juntos por el Cambio no supo dar, no pudo dar, tal vez no quiso dar, porque están muy pendientes de las encuestas o de los marketing, no lo sé. ¿Cómo Larreta cambia las cosas cediendo y cómo Bullrich, no cediendo nada, no se pone el gobierno como sombrero? Es decir, Es el gran debate, es el la gran verdad que debate. es lo profundo y lo que no supieron uno por ahí, porque después qué tiene mucho discusiona, coach y es decir, a ver, La Espina, Es lo mismo, Melconian, sí, están en la misma línea, La Espina, La Cunza. La Cunza. Melco por ahí un poquito más, es otro grupo de trabajo, pero todas las fundaciones son más Más o menos todo el mundo Sí. sabe, más Es o así. menos, sí, si el cepo antes, después, qué sé yo, es decir, pero son discusiones técnicas, digamos, pero más o menos se sabe lo que hay que hacer. Es tan grosero lo que pasa en la Argentina que se sabe perfectamente lo que hay que hacer para desmontarlo. Ahora, ¿cómo desmontarlo teniendo gobernabilidad? ¿Cómo desmontarlo? Bueno, ¿cuál es la estrategia? Acá se abrieron dos caminos muy opuestos, pero no hubo una discusión franca. Hubo chisporroteos, pero no hubo una discusión que a mí me dejara tranquilo, ¿no? Porque me parece que las dos posiciones son débiles, son cuestionables. Es Yo así, de hecho. particularmente no estoy convencido de ninguna de esas dos soluciones, ¿no? Jorge, la última, y me interesa mucho tu mirada respecto de la semana que viene, ¿no? Digo, vamos a unas PASO, ¿qué definen en la Argentina? Y yo creo que las PASO definen muchísimo. A ver, todo puede suceder. Como todo puede suceder, puede ser que no haya una gran definición también. Es decir, que Massa llegue al 30, que Juntos por el Cambio le gane, pero que ahí no más, que no haya un batacazo, es decir, alguien que realmente que ni Larreta la vence con todo a Patricia, ni Patricia a Larreta, puede ser, y que Milei saque, es decir, que todo quede como en una foto todavía sin definición. Yo tengo la impresión, por ahí estoy totalmente equivocado, que va a haber alguna sorpresa, porque hay un montón de gente que tiene cuchillo bajo el poncho. Hay gente que no quiere ir a un asado el domingo y decir, mira, voto por Patricia Bullrich, o voto por Milei, o voto por Massa, porque porque después hay que hacerse cargo. Acá fracasaron todos, ¿no? Algunos fracasaron de manera mucho más consistente y sistemática y siguen fracasando. Entonces nadie quiere cargar socialmente con decir a quién va a votar. Yo creo que hay mucha gente que sabe a quién va a votar, ¿no? Pero no lo dice. No lo dice. Creo que un gran síntoma fue el extraordinario test que hizo La Nación. Más allá de que era un juego, quizás un juego imperfecto, había gente que estaba enojada porque decía que no... cuando empezaba a hacerlo decía que no sabía bien a quién iba a votar, y cuando salía le daba a alguien que era contrario a lo que se quería. Un dato de color de eso, Sí. el gran miedo de los candidatos era que no les diera a sí mismos, porque están tan entrenados, Claro, que cuando claro. lo hacían como ejercicio propio, por ahí te daba, viste, si te pasabas de moderado te daba un Schiaretti. Claro. Y si te pasabas de críptico te daba un Pero Milei. más allá de que era algo lúdico, Sí. muy bien hecho, el síntoma es que mucha gente, incluso politizada, incluso que ve esta señal de cable, o que lee La Nación, o que lee Clarín, o que lee Perfil, no sé, quería hacerlo para estar seguro, ¿no? Entonces, primero hay un voto oculto y después un voto que creo que se va a definir en las últimas horas, en los últimos días, y creo que va a haber muchas sorpresas. Creo. Todo puede suceder en la Argentina. Bueno, ha sido un honor tenerte acá, Muchísimas que gracias. sabemos que es una vez al año que te tenemos, pero este era el día para tenerte, la verdad. Muchísimas gracias. Un placer, y Igualmente. léanlo, escúchenlo, pensándolo bien ahora, en formato de fin de semana. Sí, exactamente, lo Bueno, saben. y a ustedes les voy a dar paso a otra entrevista, ¿no? Les decíamos hace un rato, hoy es un día en el cual